Rapa Nui, conocida a nivel nacional e internacional como Isla de Pascua, conforma el triángulo polinésico junto a otras islas del Pacífico Sur. El pueblo Rapa Nui tiene sus orígenes en Polinesia, y es así como comparte idioma y una cultura de raíz común con la mayoría de las islas ubicadas en el sur del Océano Pacífico. Lamentablemente, esta cultura es frágil y se encuentra expuesta constantemente a la influencia avasalladora de Occidente, así como a los procesos que caracterizan a la asimilación cultural, que son cada vez más visibles en la población originaria de esta tierra, transformándose en una amenaza constante y creciente para su población. Para hacer frente a esta constante amenaza, es importante reforzar los rasgos identitarios de la cultura originaria existente en este apartado lugar del Pacífico Sur. La mejor manera de preservar la cultura es mantenerla viva, desde el idioma hasta las tradiciones, a través de la práctica constante y de la socialización. Reunirse y convivir con otras personas de la comunidad y de un origen cultural en común ayuda a atenuar los efectos y la influencia de la cultura occidental. El Festival de Arte y Cultura del Pacífico FESPAC es la celebración más grande del mundo de los pueblos de las islas del Pacífico. La Comisión del Pacífico Sur, ahora también llamada la Comunidad del Pacífico SPC, lanzó esta dinámica exhibición de arte y cultura en 1972 para detener la erosión de las prácticas tradicionales a través del intercambio cultural continuo. Este es un evento vibrante y culturalmente enriquecedor que celebra las tradiciones, el arte, la cosmovisión de las diversas culturas únicas de la región del Pacífico. FESPAC sirve como plataforma para que las naciones insulares del Pacífico intercambien con sus hermanos y el mundo su rico patrimonio y talentos artísticos. Koteiriro mauararua e kotakuma oripokie. El objetivo del encuentro en el FESPAC no se trata de una reunión de países, se trata de una reunión de las naciones originarias que somos parte de la Polinesia. Por eso en ciertas partes no invitan al país del cual uno forma parte, invitan directamente a la isla, a la cultura, al pueblo. La idea es juntarnos y revisar cada 4 años planes de gestión y planes de proyección a nivel del Pacífico. Por ahí va lo que es en esencia el FESPAC, aparte de ser una instancia de intercambio cultural en el que nos vamos a juntar, pero el objetivo principal de eso realmente va mucho más allá de lo que es el espectáculo y va para coordinaciones y gestiones multisectoriales a través de todo el Pacífico. Hoi pu o ki hoi o nuna ama ua neo ki la ki Hawaii hakatia i te hohonu i te pu ai i te mana o tātou pahe Rapa Nui o te kāinga. Hacer un intercambio cultural, conocer más de las otras islas, que ellos también nos conozcan, poder armar unión entre toda la Polinesia y entre todo el Pacífico. Este es un trabajo que se venía haciendo hace harto rato, no sé si recuerdan, pero nosotros estuvimos preparando primero el Tapu Tapu Atea, que fue acá en la isla. Después de eso viene la Tapati y ya después, terminando la Tapati, empiezan los ensayos precisamente para poder prepararse para el FESPAC en Hawái. Fueron un poco intensos, pero a medida que fue avanzando logramos generar una gran unión grupal, ya que todos teníamos el mismo objetivo, que era representar de la manera más linda posible a nuestra querida Rapa Nui. Y preparadas con amor
Iban a sacar mama, imagínate, hacer túnel mama y trabajar todo el traje y todo eso. Además el pure, todas esas cosas, es un trabajo maravilloso de la isla. Bueno, son nuestras costumbres también, son nuestro afán por ir a mostrar cosas de la isla. Yo la encontré, los equipos, con una unión tan linda. Todo iba de la isla con una fe tremenda y con ese ánimo mostrar lo que es la cultura de nosotros. celebration of the indigenous peoples of the Pacific. The South Pacific Commission, now known as the Pacific Community, launched this dynamic showcase of art. Es importante cada vez que uno se encuentra con los hermanos polinésicos, melanésicos, Taiwán y Micronesia. ¿Por qué? Porque siempre va a faltar cosas que hablar del pasado, de los ancestros, y cada uno tiene algo que entregarnos. Nosotros como Rapa Nui también tenemos nuestras cosas, y cada polinésico y cada Micronesia tenían también su magia. Y es justo en este festival donde se junta toda esa magia, se revive, es emocionante, la gente llora, se siente feliz de volver a ver, a entender de todo lo que es este gran océano Pacífico, como dice Te Moana Nui Ahiva, donde estamos todos compartiendo el mismo océano. Mira y no he mataba y paringi yo ay me te mata nehu ero nuame. Para la recepción de los vacas había un cierto protocolo. Por ejemplo, venía el vaca de Aotearoa, cuando gente de Aotearoa tenían sus ariki o sus autoridades culturales sentadas en un espacio al frente de todo lo que estaba ocurriendo. Había una comitiva que hacía la recepción. Hacían caranga desde el vaca, le hacían caranga desde la tierra. El momento que se acercaban a bajar, ellos les bailaban, ellos les cantaban. Se notaba una emoción súper fuerte y luego les dejaban paso para que los que venían navegando bajaran. Entonces, en cada embarcación venían los representantes de cada delegación. Nosotros, ese día éramos 8 nomás, 9 conmigo, porque todavía no llegaba toda la otra gente de nosotros. Pero lo poco que éramos ese día, hicimos furor. En ese entonces venía el Teolín en el vaca y nosotros nos formamos y nos pusimos a cantar. Cada grupo que bajó traía una piedra, traía un objeto, traía algo que finalmente fue colocado en un aju, bueno, en un marae, como promesa de fortalecer y de potenciar la navegación. Volver a retomar lo que es de nosotros.
Rapa Nui de nuevo fue lo mejor de lo mejor, en el buen sentido de la palabra, de las presentaciones, de la energía. Decía toda la gente acá, todas las delegaciones decían, oye, lo que más nos impresiona de los Rapa Nui cuando están en el escenario es la energía fuerte que tienen a la hora de mostrar su cultura. Uai tenga porque ot kain maururu tu kitinga nu matu ai nei kon hare de happy mai ni tere hora matai to tatu peniu kia tu ai tak me hanga da tak ngaro tere o tatu tenga porque da o hatu eri muria matu haka te kia mai ai tenga porque itera u hakke ta inoi tere ai do tere o peida te ko ai me haka te te puna tatu i tiuru i te kai i te amu i te ai maua o rau te rau personalidade ki nei te reo tiri moi ke krung in scenario pe o te ne o nui ma tai mai e te au tato. Yo estoy tan orgullosa por ese conjunto, porque primera vez que van con puras cuestiones caicai. Cantaron con una alegría. Yo veía a la gente como caía lágrimas cuando yo miraba. Yo le habría dejado el escenario a ellos solamente de lo lindo que hacían los niños. No solamente iban a bailar, sino que la manera en que desarrollaban y ponían los caicai en escena, cómo lo explicaban, el trabajo con los apoderados realmente fue impecable. Se nota cuando hay preocupación desde el hogar y los niños van acompañados con sus padres y en trabajo con los docentes. Así que las felicitaciones para el equipo de la tía Alicia con los niños y que se repita y que tengan la posibilidad de otros niños también vivir la experiencia en una próxima oportunidad. Haka ine mai! O mata ite teie kono tātou pini. Ia tātou pini aki te hua ai. Mo here, mo pini. Tahi o tka inga tātou. E utai tai e! Hei! Es algo maravilloso estar tú exponiendo las artesanías con diferentes entes de diferentes partes de la Polinesia. Fue muy linda, preciosa, con diferentes cosas. El objetivo, en mi caso, fue poder entregar accesibilidad a las personas en situación de discapacidad visual y en situación de discapacidad auditiva, llevando petroglifos sobre relieve y cada cual con su descripción en braille. Los petroglifos que yo elegí fueron los de Papavaca y los de Motu Nui y Motu Cao Cao. Fue el único marae de las islas del Pacífico que tuvo esta accesibilidad para las personas con discapacidad visual y auditiva y sensorial. This is a fishing saga. This is called Erwen. Castor oil fish. The second is Kibyang. This is called the Kibyang fishing net. This is called Emor, flying fish.
The last one is the throwing net. This is how we catch fish. The kraida. Sorry. That's how we catch the fish. Yeah, it should be. La comisión organizadora nos mandó a todas las delegaciones a hacer un remo típico de cada moti. Entonces los artistas locales de Rapa Nui dijeron, vamos a hacer nuestro remo del Ariki, que es el ao. Eso en general. Anga wia akuru I te me he amu pa o tātou. Me nei pa ispiringa o te arte, festival o te arte, ia tātou ono pa he amu. E roa te amu pa o te ngawi e hakangaru o te ukao. Pea o te nehe o Rapa Nui o te roa o te hakangaru kuia pa I te aito. Ia e hanga pa I mātou o hakapaka I te ngawi e o Rapa Nui e I rā uka. E kārua e koporeko apa I poki e tahi a tātou taina ko Wenja I nei I Hawaii ko aru ko te uka hawaiana e nā pe aera aua ko akuru. Pe hiwa pe mua ka homeana pe he homei pa I rā poki ki nei, he te kea I te tarai nei, he pohe pa I moangiangi I te tumu o tōna amu, pe ira te roa me nei. Experiencia moi o Hawaii I vanangai nei maua ko Lin, ia mo hakatkeira moa ira. Yo er pai tu era pirimeit maia maia poro riva ana ko te taure are ia I vai mei trawarima. Happy te koa I te trainga I maia. Na tau no te angiang ai kora iti no hoi ra maia pai maia hio. Titing kora I jai pai mātou yo hoi. Te nuu nehe mo tātou a mātou te koa pūai ri ara me arte o tātou Rapa Nui he trai te hakatakea I tātou irentira e kiana me he āring o tātou, āring o te tupuna. Cuando uno hace algo, hay mana en lo que hace. Claro, se lo hace con el corazón. Se puede destacar mucho que los chiquillos que estuvieron tallando, los coros que estuvieron tallando ahí, estuvieron días tallando el muay para poder darle esta ofrenda a nuestros hermanos de la Polinesia. Creo que todo ese trabajo claramente dejó una marca. Y uno llora verte un rostro viviente tuyo que se queda en una isla. Y tú la sientes con toda tu gente cuando está al lado tuyo, sentir el calor y la emoción de la gente. Y eso fue maravilloso para mí.
Bueno, como mensaje sería seguir incentivando a intercambios culturales, no solamente con gente de otras islas, sino también entre nosotros mismos y seguir, bueno, uniéndonos. Que es hora de que Rapa Nui ya vuelva a navegar, como los demás hermanos de la Polinesia. Somos los únicos que faltan del triángulo, pero se siente que viene y está muy emocionante. Y hay mucha gente que va a aportar mucho para eso y que en verdad nos interesa que sí sea que el próximo FESPAC un grupo vaya navegando y los que vamos en avión o los que vayan en avión, quizá yo también voy a ir en el Vaca, sea una recepción pero de verdad. En este festival el turista no es la prioridad. Este momento es de compartirnos, de enseñarnos, de aprendernos, de retroalimentación, de unión, y para eso no siempre tiene que ser en un escenario, frente a alguna cámara, porque somos más que eso. Por ejemplo, si me sube al escenario y le voy a mostrar mi cultura con mucho cariño, quiero que mis hermanos de la Polinesia tengan la prioridad en este festival, como nuestra Tapati Rapa Nui es de nosotros. Entonces es un punto importante a recalcar porque el FESPAC, la esencia es hacer intercambio cultural y poder unirnos. En general, todas las islas que se presentaron mostraron desde el cariño que es lo que ellos hacen. Al mismo tiempo la identidad en el fondo de sentirse parte de un lugar, de sentirse parte de un espacio, independiente si era de la Polinesia, Micronesia, pero la gente en el fondo se identificaba no solamente con el país patrocinante, porque así como nosotros en el fondo somos una isla que pertenece a Chile, somos Rapa Nui, entonces las otras islas que también pertenecían a otras grandes naciones, ellos se identificaban primero con su pueblo, con su cultura, con sus raíces y después con el tema de los países. Yo creo que hacer una lengua o crear conceptos iguales dentro de la Polinesia sería muy bueno porque tenemos muchas cosas parecidas, así que mantener también una lengua de señas en cada isla, según corresponda, eso es parte también de la esencia de la persona. Así que también seguiría en esa misma línea, pero crear conceptos generales, universales, básicos dentro de la lengua de señas polinesia. I could say the main thing that was coming up constantly was we're small islands, but together we're one big family, a strong family. And you think about how big the Pacific Ocean is, and all the tiny nations together, we can get together and we do have a voice, especially on this world, looking after our environment, looking after our people. It's a really good way to connect. Meeting so many of you, especially here, Coro Felipe is a hero of mine, and the list of the Rapa Nui heroes go on because of where you come from and where you are now as a leader in ocean conservation. We honor Rapa Nui. We thank Rapa Nui. We're grateful in having them show us the way. I think mana comes from those kinds of connections that we have to very special places and people. Pirimei tātou, iu ko manunu ai te ora nei wānanga. Peirapa iau i ki ai, tātou opani, ai te tetu te koa e hātaro a mo rā ua, mo tai atu pai ki tātou motu era, mo angi pene e motu iti, no atu tōna iti, tōna mana, ai runga e ko pau he mo ai, he me tātou he ono puna ena tātou e ite nei. Ko rā me nehe, kua haa ko i apa i te rongo, mo oho o tātou, ira e kungat ko a te rongo ki rā ua, mo pae mai ki tātou henua. Ko rā me peo nehe ngaroa nei au. I te ako e eiro a kupu e tai, mana. Y realmente ha sido muy satisfactorio, muy nutritivo, mucha cultura, a pesar de que somos taína, maoji, que somos taína de Oceanía. Tenemos muchas cosas similares, pero también muchas cosas diferentes y eso es lo bonito, que al final hay mucha diversidad. He aprendido mucho de distintas culturas, incluso he hecho kaikai,
he compartido, intercambiado conocimientos de Kaikai con otras islas, con Nauru. Así que bueno, puro mana, la verdad la definición de todo esto, puro mana. Mana es cuando una persona tiene fe. Mana es cuando una persona cree. Mana es cuando una persona siempre está haciendo, yo lo veo de esta forma, todo lo positivo para que las cosas funcionen. Y eso fue lo que nosotros hicimos acá, toda la delegación. Ocupamos el mana a través de la fe, a través de pure que actúa, como acá los hawaianos dicen, kipule kakou. Entonces nosotros todos los días, antes de cada presentación, hacíamos pure para el bienestar de uno y para el bienestar. Pedíamos bendición y pure también para la gente de Caledonia, que se pacifique todo lo que está pasando allá y en todo el mundo. Y eso para mí es mana. Hakamakenu es mana. Tawa tu tiu mu chorni hairima he amit mana. Airo tiu he hat mana ai. Hirima. So mana is also something that we can share from the generations that came before us, from my ancestors to my grandfather, to my grandmother, to my parents, to me, and now to me, to my children, and hopefully my children to their children. So hopefully we can continue sharing that good mana. Si hablamos a nivel Oceanía, somos puro mar y somos puras pequeñas naciones que están distribuidas a través de todo el Océano Pacífico, y se da que somos todos taínas de sangre y de espíritu, y que cualquier iniciativa que podamos hacer juntos va a tener un gran impacto en todo lo que es el mar del Pacífico y en el resto del mundo. Y la invitación es a la unión, a la conciencia de que somos una gran potencia y que realmente podemos lograr grandes cambios si nos logramos organizar. Creo que nos queda un desafío grande que tiene que ver con tener más líderes positivos que nos ayuden a poder asistir a otros festivales, pero también poder en un futuro poder organizar un gran festival acá a nivel isla. Em happy mayo nu wedi terau me ai do atbaha ata ot me ni he tu de pa yo ta tu ki theo ke em hakanyang me rau pe ni ai do ano me ni me era terau me ku ki theo we do rau hak te de ta to no wa me era me di ba mai hang ai ta tu ni dap ni festival te muang ai ta tu nga me ere Sería muy bonito que como isla, como comunidad, ya que todos nos beneficiamos de la misma isla, de la misma cultura, nos pudiéramos organizar para poder hacer un festpack aquí en la isla. Quizás no vienen 1000 de cada lugar, pero se les pone un tope de personas para poder realizar este festpack aquí en la isla y que todos puedan aportar de una manera u otra para organizar los lugares, pero que todos pongan de su parte para que de a poco podamos llevar este festpack adelante aquí en La Palma. Mauru ki te hare tāwana, ki te ngā nuu konsekarena, ki te tāwana mō aipu ame i te rima, mō kimi me te rāwe atara, mō mau, aro te rāua, roto e ono tangata i mau ei, aro te hare tāwana, te roa ero te pāsahi. He oho mai, ki te nuu ero te tuere kao, ki a Sergio te pano, vai kuia te delegao ira, ki a Eli te koa, Elisabeth ero te konadi, peira ki nuu korena a hau umeni te anga o Savirina alu Petero Fati
e mo maururu atu ki te hare Peutupuna, Corporación Cultural o te hare Tongariki. E hanga a mo aroha atu e mo maururu atu ki te Gobierno Regional de Valparaíso, ki a Rodrigo Mundaca o te tautoru mai o te pua mai te rima ki te FESPAC, ki te Festival del Arte Pacífico. Te rahi raa o te tangata e te hua ai e i ohoi pahe Rapa Nui, ko te hānere wau ahuru tangata, pakakina i ki lungi te ahu. Mai te nuu ori, ki te nuu tarai, ki te nuu anga karone, ki te nuu anga kahu, ki te nuu aamu i te aamu Rapa Nui, ki te nuu te, ki te nuu riu, rau huru te tangata i ohoi mai nei. Ki te ngā poki te raua kai ta koa, ki te maori o te hare hapi i oho te kote i muri te ngā poki. O ira te haa maururu ki raua ta atoa. Nuu rahi, nuu i oho atu. Ngā nuu tarai eri te moa i rā, angari aria te angane he tarai te moa. Te moa i e tarai eri rā, e hakare eri rā, pa he tāpa o tātou pa he Rapa Nui ki tuu a tātou kuanga i te anga, haka nehe a haka pūa ia.